A veces un hallazgo casual vale más que toda una expedición. Y a veces vale mucho más, porque cambia todo lo que creíamos sobre el pasado, la guerra, la naturaleza y nosotros mismos. Barcos hundidos, aviones olvidados, tesoros, esqueletos, búnkeres espeluznantes y objetos que parecen como si no debieran existir en absoluto. Hoy en Top Facts, hallazgos que impactaron al mundo entero. Miren hasta el final, porque los más increíbles de todos, como siempre, los esperan más adelante. Que disfruten el video. Los cazadores de tesoros definitivamente saben lo que es la verdadera felicidad, cuando el hallazgo, por fin, ve la luz del sol. Su colección de joyas sigue creciendo con cada paseo por la playa. Si alguna vez encontraron al menos un pendiente o una monedita, entenderán por qué la emoción no se apaga. Este chico confiaba tanto en su detector de metales que incluso alquiló una excavadora. Quería desenterrar sin falta aquello que el aparato había encontrado. Digámoslo así, no se equivocó. El esfuerzo se vio recompensado con algo mucho mayor de lo que esperaba el cazador de tesoros. Sí, era un verdadero tesoro de joyas. Esta hoja probablemente fue lo último que quedó de un oficial de la Wehrmacht. Probablemente sabía que la derrota era inevitable y enterró su honor en la tierra. Tal vez los samuráis lo condenarían, pero no conocemos todas las circunstancias de aquella escena. Durante más de un siglo, los habitantes de una pequeña ciudad británica se bañaron en este río sin saber que en el fondo se conservaba un sable de plata del siglo XIX. Sería interesante saber en qué circunstancias acabó allí. El detector de metales de este chico, sin duda, recibió la bendición de los duendes o lo llevó hasta el final del arco iris, porque de verdad encontró la ansiada ollita con oro auténtico. Este meme por fin se hizo realidad. Sin embargo, en lugar de diamantes, los afortunados descubrieron tan solo 50 kilogramos de mineral de oro. Sí, el oro es un metal muy pesado, por eso un lingote es tan compacto. No piensen que tener un detector de metales significa una lotería instantánea. Algunos trabajan durante meses. Por ejemplo, cuando este afortunado registraba metódicamente una cueva, todos se reían de él, hasta que descubrió un tesoro con lingotes de oro. A juzgar por la ropa, este muchacho sudanés no estaba cavando el suelo en busca de tesoros, y aún así, de una forma casi mágica, vio lo que nadie más notó, un enorme terrón de mineral de oro escondido a plena vista. Este chico lanzó un imán a un pozo oscuro sin esperar gran cosa, pero desde las profundidades le llegó una respuesta inesperada. Del agua emergió un legendario yelmo Tophelm del siglo XIV. Solo cabe imaginar cómo temblaban de horror los enemigos al ver a un guerrero con esa armadura. Otro cazador de tesoros definitivamente hizo honor a su título, porque encontró un auténtico cofre lleno de joyas del siglo XX. En los años 50, esta zona se hizo famosa por las redadas contra los contrabandistas. Uno de ellos, temiendo una redada, muy probablemente enterró el tesoro para evitar el arresto, pero jamás regresó a buscarlo. Al destino le gusta jugar con nosotros, a veces burlándose cruelmente. ¿Pueden imaginar a una familia que encuentra en la playa una caja fuerte llena de dinero? Pero hoy no es ese caso. Encontraron tan solo una bolsita de gel de silicona. Los automóviles abandonados de los años 40 y 50 formaron en un bosque remoto una especie de necrópolis. Ambiente apocalíptico, ¿verdad? Este cementerio de coches fue descubierto por casualidad no lejos de Atlanta. Al parecer, con el tiempo, lo que comenzó como un desguace de automóviles se convirtió en un museo donde ahora se conservan más de 4.000 obras maestras de la industria automotriz. Paseando entre hileras oxidadas, donde duermen el sueño eterno leyendas como el Ford Mustang, el Chevrolet Camaro y el Dodge Charger, uno se siente como un viajero en el tiempo.
Un explorador de propiedades abandonadas estuvo a punto de llamar al servicio de seguridad de la Zona 51 cuando descubrió extrañas cápsulas con automóviles dentro. Pero pronto quedó claro que todo el hangar pertenecía a algún excéntrico coleccionista de Detroit. Allí se guardan más de 70 automóviles raros, entre ellos una ranchera Cadillac, una de solo 2 ejemplares en el mundo, el primer Cadillac AA con cabina cerrada, un Ford Cobra, un Ford Cougar II y otras rarezas automovilísticas. Al parecer, las cápsulas estaban destinadas a protegerlos de la corrosión. Parece que los buzos descubrieron en el fondo del Mar Rojo la escena de un crimen. ¿Qué transportaban estos camiones hundidos sigue siendo un misterio? Pero hay algo claro. Quienes estaban detrás de esto decidieron deshacerse del transporte y quizá de los ejecutores del envío secreto. ¿Alguna vez se toparon en el bosque con algo inusual? ¿Qué fue lo más extraño que encontraron? Lo más probable es que haya sido un hongo gigante. Pero ¿qué tal unos tanques M60 abandonados que llevan aquí desde los tiempos de la Guerra Fría? Espero sus historias en los comentarios. Durante 80 años, el río polaco Warta ocultó bajo su limo el último tanque Valentine de Europa. Este hallazgo puede llamarse una verdadera suerte. Los ingenieros que crearon el principal tanque británico Chieftain cumplieron a la perfección la tarea del camuflaje. El tanque se funde tan bien con la naturaleza que, si simplemente dejan la máquina en algún lugar remoto, 60 años después encontrarla no será tan fácil. ¿Quién hubiera pensado que en la isla de Socotra, un tanque T-34 mira heroicamente la línea del horizonte desde hace ya 80 años? Todo esto tiene una atmósfera increíble si se toma en cuenta la distancia que recorrió para convertirse aquí en monumento. Los habitantes de la zona tienen miedo incluso de acercarse a esta lancha. Según los rumores, apareció en silencio en el bosque después de una noche lluviosa, y nadie volvió jamás a por ella. Un enorme barco abandonado quedó varado en tierra, a decenas de kilómetros del agua más cercana. Las autoridades taiwanesas no encontraron explicación para ello. Nosotros tampoco la tenemos. Tal vez ustedes sepan de qué manera este buque encalló aquí. La operación de rescate del ferry surcoreano Sewol resultó ser una de las más complejas de la historia. La extracción de esta enorme embarcación, con un desplazamiento de 6.800 toneladas, llevó nada menos que 3 años, pero lograron sacarla del fondo completamente intacta con ayuda de 2 barcazas y trasladarla para continuar la investigación. Sobre este cementerio de barcos abandonados en Gran Bretaña circulan leyendas. Aquí se reunió una colección de lo más variada, desde viejos barcos pesqueros ya obsoletos hasta auténticas reliquias de la época de la Segunda Guerra Mundial. Es extraño que todos terminaran su vida útil en un mismo lugar. El barco World Discoverer viajó por innumerables países y podría haber visitado muchos más rincones del planeta de no haber chocado contra un arrecife en la bahía de Roderick. Desde entonces quedó inmóvil con una escora de 46 grados y pasó a formar parte del paisaje en una pintoresca laguna de una isla tropical. Después de la tormenta Debby, la gente encontró muchas cosas útiles a lo largo de la costa, pero el yate de 18 metros conocido como Front Page puede considerarse el hallazgo más caro de todos, aunque otros barcos también terminaron en tierra. El 5 de septiembre de 1909 fue el último día de trabajo para el vapor de transporte alemán Edward Bohlen. Como resultado de un molesto accidente, las arenas lo capturaron y desde entonces lo mantienen prisionero en la costa de los Esqueletos, en Namibia. Después de la lluvia en el desierto, uno puede encontrar cosas que no espera. Automóviles de lujo resultan enterrados en la arena. Bueno,
Si para el desierto no es ningún problema tragarse un barco entero, entonces con un coche le resulta aún más fácil. Cuando comenzó la construcción del puente, nadie sabía lo que los esperaba en el fondo marino. Allí se ocultaba un caza monomotor P-40 Kitty Hawk con ametralladoras en perfecto estado de funcionamiento, todavía listas para el combate. En junio de 1942, un avión igual, un P-40 Kitty Hawk, desapareció sin dejar rastro sobre el desierto del oeste de Egipto. Su descubrimiento décadas después, y en un estado tan bueno, no es otra cosa que un milagro. ¿Han oído algo sobre el avión Boeing 737 que supuestamente hizo un aterrizaje de emergencia en el bosque en los años 60? La cuestión es que nadie sabe nada, y el avión de pasajeros sigue allí, en medio del bosque. Mientras paseaban por una tranquila ciudad belga, los turistas se toparon de pronto con un avión de pasajeros Airbus abandonado, pero el verdadero shock lo sintieron al entrar en la cabina, porque en otro tiempo el avión había sido transformado en una cafetería. Este avión Curtiss P-40L Warhawk pasó 54 años bajo el agua, pero no se convirtió en una ruinosa masa oxidada ni perdió su antigua grandeza. Ha llegado la hora de revelar también este secreto. En Alemania, bajo las oscuras aguas de una cantera de Creta inundada en Gemor, yace un avión. Pero no diré más, quizá ustedes añadan detalles en los comentarios. Bienvenidos al juego Battlefield, o mejor dicho, a una base aérea. En la actualidad, este es el único polígono de Europa destinado a auténticos ejercicios militares. Aquí se ha construido un aeródromo falso, donde los papeles clave los desempeñan viejos aviones soviéticos MiG-19 y helicópteros Mi-24. Un lugar donde el futuro juega con las sombras del pasado y pone a prueba nuevas tecnologías de guerra radioelectrónica. Lo que a primera vista parecía la cabaña de un guardabosques, en realidad resultó ser un búnker soviético de comunicaciones que, bajo su alto techo, estaba repleto de equipos de enlace. Los directores de películas de terror se pelearían por este hallazgo. Este lugar extraño, con equipos incomprensibles, lleva a pensamientos inquietantes. ¿Y si en este búnker se realizaban terribles experimentos médicos con personas? ¿A ustedes también les temblaron ahora las rodillas? Sinceramente, ni siquiera estoy seguro de querer saberlo. Seguramente, durante la Segunda Guerra Mundial, este soldado tenía el apodo de Hans el Desafortunado. No solo le dieron una motocicleta en lugar de un vehículo blindado, sino que además se las arregló para quedarse atascado con ella en un pantano hasta el siglo siguiente. Quizá en ninguna parte del mundo se hayan conservado tantos secretos alemanes como en el búnker de Mauerwald. Este lugar fue el cuartel general principal del Führer y tiene un segundo nombre, Guarida del Lobo. Aquí se celebraban reuniones de los miembros del alto mando de la Wehrmacht y se planificaban algunas de las operaciones más importantes de la Segunda Guerra Mundial. La entrada oscura en medio de la espesura ya resulta inquietante, pero por dentro, la sensación empeora aún más. Los túneles oscuros, donde la ropa y los objetos están esparcidos por el suelo, no presagian nada bueno. Esa sensación escalofriante atraviesa incluso la pantalla. Los nuevos propietarios entraron en su garaje y se quedaron inmóviles de asombro. Allí estaba una nave espacial Viper sin terminar, de la serie estadounidense de ciencia ficción Battlestar Galactica. Es interesante preguntarse si su dueño pudo haber sido el Capitán Apolo, o quizá el director de la serie. Aunque la Segunda Guerra Mundial terminó hace bastante tiempo, todavía pueden encontrarse sorpresas así a lo largo de las antiguas líneas del frente.
Después de un hallazgo tan explosivo, uno empieza a preguntarse si de verdad bañarse en el mar es bueno para la salud o si se trata más bien de una peligrosa lotería. Menos mal que este radar P-18 Terek fue descubierto en nuestros días por una persona corriente y no por un oficial del KGB en 1980. A quien lo instaló en el bosque lo habrían encontrado y arrestado sin hacer preguntas. En las cimas de las montañas por toda Europa todavía se alzan gigantescas orejas detenidas en el tiempo de la época de la Guerra Fría. Estas antenas de 20 metros formaban parte del proyecto de la OTAN Comando Europeo Unificado, una red que podía transmitir señal incluso en condiciones de lluvia radiactiva. Este misil antibuque fue encontrado literalmente en el borde de la civilización. Nadie esperaba que en la vida real se viera tan enorme. Y, la verdad, ¿hace falta algo así en una vida realmente normal? La mayoría de los exploradores urbanos solo encuentran muebles rotos y grafitis, pero estos afortunados buscadores descubrieron el cohete de 60 metros Energía M, que simplemente estaba allí esperando el encuentro. Resulta que incluso cosas así pueden quedarse sin dueño. Tal vez ya sea hora de creer en la vida extraterrestre, porque en este video algo vuela desde el espacio en dirección a una base secreta estadounidense. Parece que planeaban probar cierto aparato, pero al darse cuenta de que los observaban, lo trasladaron rápidamente. Es extraño que estas imágenes todavía no hayan sido retiradas de la red. Ahora les pido su consejo. El autor de este video asegura que el objeto metálico que aparece en la imagen es una verdadera nave espacial, pero yo, por alguna razón, no estoy seguro. Escriban su opinión en los comentarios. La Guerra Fría llevó al mundo a la paranoia. Las medidas de precaución soviéticas también llegaban al extremo. Estamos viendo gigantescas bobinas de Tesla que servían para comprobar la resistencia de los aviones a los impulsos electromagnéticos. En lo alto de los Alpes, directamente en la roca, hay una puerta tallada en piedra. Sinceramente, sería mejor que condujera a un portal de cuento de hadas y no a una base militar secreta con un cañón listo para disparar. En las rocas suelen vivir murciélagos, pero desde luego no fueron ellos quienes construyeron este edificio de 5 plantas. Dentro de la construcción hay varias habitaciones con depósitos de hormigón, así como un complejo sistema de drenaje y de abastecimiento de agua. Algunos creen que aquí criaban salamandras raras, pero eso no es más que una teoría. La cuestión no es por qué este suelo se congeló. Lo incomprensible es por qué sigue congelado hasta hoy, aunque la temperatura claramente está por encima de 0. Tal vez ustedes sepan la respuesta. Compártanla en los comentarios. Todo comenzó cuando una mujer sacó por casualidad un ladrillo de la pared y notó una lámina de contrachapado debajo. Eso le pareció sospechoso y le pidió a su marido que continuara desmontando el suelo. Cuando llegaron a la puerta secreta, su imaginación ya les pintaba imágenes agitadas de túneles secretos y cámaras de tortura. Pero en lugar de revelar el misterio del siglo, solo encontraron una vieja bomba de agua. Por alguna razón, un parque de atracciones abandonado provoca un escalofrío desagradable, y encontrarlo en plena noche es una auténtica pesadilla. Lo más extraño de esta historia es la prisa con la que los dueños abandonaron su colección. Da la impresión de que huyeron presas del pánico de algo o de alguien espantoso. Por un momento me pareció que era una cueva real llena de kriptonita, pero todo resultó mucho más prosaico. Ante nosotros hay una fábrica de vidrio abandonada. Aún así, se ve impresionante. Fort Blunder sirve como recordatorio de que una ubicación estratégicamente correcta tiene una importancia decisiva. Su construcción comenzó en 1816 para protegerse de invasiones británicas desde Canadá, pero debido a un error cartográfico,
El fuerte fue construido en el lado equivocado de la frontera, no en Estados Unidos, sino en Canadá, lo que lo volvió completamente inútil. Si los insurgentes albaneses no hubieran asaltado esta zona en 1997, quizá nadie habría descubierto jamás la base aérea secreta de Seljava. Está compuesta por 600 metros de túneles y ahora se ha convertido en un cementerio para decenas de casas de la época del comunismo. En septiembre de 2014, la alegría de los cazadores submarinos probablemente se oyó por toda Croacia. Descubrieron un bombardero Ju-87R2, más conocido como Junkers, derribado en abril de 1941. Durante una excursión submarina, unos buzos descubrieron por casualidad un avión de pasajeros en el fondo. Lo extraño es que no encontraron ninguna información sobre un accidente aéreo en esta zona. Eso vuelve el hallazgo aún más raro. Si el avión hubiera sido desplazado por una corriente submarina, se habría partido en pedazos. Estos bloques de hormigón forman ahora un rompeolas frente a la costa de Virginia. El espectáculo no es demasiado alegre, pero la barrera hecha con cascos de barcos viejos cumple bien su función. Los arrecifes de la playa de la isla hawaiana de Lanai destruyeron más barcos que el Triángulo de las Bermudas, pero la historia del barco llamado Jogn 42 es completamente distinta. En 1950 lo encallaron deliberadamente, porque con una longitud de 80 metros y una estructura hecha de hormigón representaba un problema. Deshacerse de él habría costado una fortuna entera. Ahora yace sobre el arrecife como una advertencia silenciosa para otros barcos y puede decirse está ocupado en algo útil. A juzgar por la carga de este barco, claramente no planeaba hundirse en un futuro cercano. El remolcador yace con la proa hacia arriba, como si pidiera ayuda con la esperanza de que por fin alguien lo note. Nadie sabe cuánto tiempo lleva allí, pero su motor todavía se encuentra en condiciones de funcionar. En 2011, una estructura circular desconocida de 60 metros de diámetro dejó completamente fuera de servicio el equipo electrónico de un barco que navegaba sobre ella. Y hoy, al parecer, los investigadores no logran explicar esta anomalía. ¿Qué piensan? ¿Esto es obra de extraterrestres? Me pregunto cuántos dispositivos así habrá todavía esparcidos por el océano. Visitemos otra antigua base militar ultrasecreta de Yugoslavia. Ni siquiera los guardias sabían qué se producía aquí, pero definitivamente estaba relacionado con armas nucleares. No cualquier montón de nieve puede resultar ser un búnker abandonado, pero esa probabilidad es mucho mayor de lo que creen. Los proyectos absurdos a veces se convierten en memoriales de sueños enloquecidos. El diseñador de este submarino prometió que llevaría a sus perros a la Antártida en un submarino de 12 plazas. Por desgracia, todo lo que hoy queda de esa idea es el armazón metálico de un submarino, oxidándose bajo el viento y la lluvia. En 2015, el mundo quedó conmocionado por un hallazgo terrible. Algunos lo llamaron el huevo de Godzilla, otros un extraterrestre recién nacido. Más tarde se supo que no era más que un tráiler lanzado para atraer el interés hacia una película en todo el mundo. Hace 200 millones de años, un dinosaurio del período Jurásico caminaba hacia el agua a través de un pantano blando, sin imaginar siquiera que sus huellas quedarían conservadas aquí para siempre. Los habitantes de la provincia china de Hebei ya no miran con escepticismo el género fantástico después de que en este territorio se encontrara un esqueleto de dragón de 18 metros. ¿O acaso dirán que alguien montó aquí la trama de un tráiler para anunciar otra película más? Se puede decir que es simplemente el esqueleto de un cocodrilo, pero la forma del cráneo no corresponde a ninguna de sus especies conocidas. No es un pez enorme ni un mamífero, sino, más bien,
algo aún no descubierto. ¿Qué creen? ¿De quién es este armazón? Costa Rica está sembrada de misteriosas esferas de piedra. Algunos bromean diciendo que aquí jugaban al fútbol gigantes prehistóricos, pero esa teoría todavía no tiene pruebas. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Quién creó estas bolas y con qué propósito? A los amantes del arte antiguo sin duda les conviene pasear por los cañones de Utah. Están literalmente cubiertos de imágenes únicas, petroglifos cuya época de creación oscila entre los siglos VI y XIV de nuestra era. El templo de la provincia china de Hunan les hará experimentar un auténtico shock cultural. Se alza sobre un abrupto acantilado de 1200 metros y asombra a los visitantes con sus frescos y sus estatuas budistas. Sobre el origen de este cráter se han creado muchísimas teorías, desde una explosión de uranio hasta la caída de un meteorito. Pero una cosa parece indudable: esto no es una formación natural de origen geológico. Durante 180 millones de años, este lugar guardó su secreto. Pero en 2022, paleontólogos británicos por fin lo revelaron y extrajeron de la tierra los restos de un animal antiguo, un ictiosaurio, una especie de reptil marino antiguo. Imagínenlo. Encienden una linterna en la oscuridad y ven un esqueleto de ballena de 20 metros. Y detrás de él otros 13 esqueletos gigantes. Pero no entren en pánico, porque han llegado a un museo abandonado de mamíferos marinos. En el acuario australiano Living Coast, en Queensland, también vivieron en su día, aunque no hace tanto, animales marinos rescatados por voluntarios. Pero la pandemia no dejó tras de sí nada más que figuras sin vida. No sabemos qué ocurrió con sus habitantes, pero es triste darse cuenta de que en aquel período la gente no tenía tiempo para los animales. En el centro de los Altos del Golán se encuentra Gilgal Refaim, o la Rueda de los Gigantes. Alguien colocó 40.000 toneladas de basalto negro en 5 círculos perfectos 3.000 años antes del comienzo de nuestra era. Sorprendentemente, esta estructura a gran escala fue descubierta solo en 1967. Durante una exploración de las montañas de Utah, un dron descubrió una gigantesca escalera de hormigón que no lleva a ninguna parte. Admiremos el molino abandonado de Tintic, que tiene más de 100 años. Parece que fue precisamente esta ciudad abandonada la que sirvió de prototipo para los creadores de las escenas del videojuego de disparos Metro Exodus. Dejen un like si están de acuerdo. Si encuentran algo así, ¿cuál será su primer impulso? ¿No les entrarán ganas de mudarse al otro extremo de la ciudad? O, mejor aún, de encontrarse al otro lado del mundo, con tal de estar lo más lejos posible de esta mazmorra secreta subterránea? Los testigos de escenas semejantes, por lo general, no viven mucho tiempo. Parece que tenemos delante el decorado perfecto para rodar una serie sobre aventuras en los ferrocarriles. ¿También les gusta explorar este tema? Les doy una pista. Este lugar tan interesante se encuentra en Bélgica. En las minas de esquisto del norte de Gales, resulta que se esconden ciudades subterráneas enteras. Se conservaron, aunque los túneles quedaron inundados por aguas subterráneas. Los mineros las construían en otro tiempo para vivir cerca de su trabajo. A primera vista, uno no pensaría que este astillero de reparación naval fue en otro tiempo uno de los más prósperos de la URSS. Aquí pasaban los inviernos y se reparaban barcazas de carga y enormes barcos de pasajeros. Pero el colapso de la economía soviética convirtió el orgullo de la flota fluvial en estatuas oxidadas que se hunden lentamente en la tierra. Corren rumores de que, desde 1952 hasta 1993, en la base aérea de Woodbridge se almacenaban armas nucleares. Se puede decir que el chico que exploró este búnker tuvo suerte.
En lugar de uranio, encontró tan solo unas cuantas máquinas expendedoras viejas. Sin embargo, incluso hoy en esta zona se esconden muchas cosas nada pacíficas: cartuchos, municiones y polvos misteriosos que recuerdan a los visitantes que aquí no hay seguridad alguna. Yo también querría muchísimo encontrar hoy algo fuera de lo común. Por ejemplo, un comentario interesante de ustedes bajo este video, un like y un clic en el botón de suscripción. Y además, ahora mismo pueden pulsar en los siguientes videos que ya han aparecido en su pantalla. Son increíblemente interesantes.